importantes de esta asignatura es que nos habla acerca del enfoque de la asignatura, que es la resolución de problemas. Pues la resolución de problemas, como les decía, por sí misma no se logra. Para ello, pues hay que pasar por un proceso que es el desarrollo del razonamiento lógico. No sé cuántos de ustedes conocen ese término, tal vez no así de diccionario, pero ¿a qué se refiere, según ustedes, lo que saben de él? ¿Quién me ayuda? Yo creo que he leído este término en los planes de estudio de matemática de tercer ciclo de educación media, parece que es una de las Sí, competencias de razonamiento lógico matemático. es una competencia, ¿verdad?, que debemos desarrollar en nuestros alumnos. Sí, exactamente a qué se refiere, no me recuerdo ahora mismo, pero sí está ahí como una de las competencias, creo que sobre cómo el estudiante debe de tratar de resolver los problemas matemáticos y de la vida cotidiana siguiendo un orden lógico. Sí, no sé, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, en mi caso, pues razonamiento lógico, yo lo entiendo como un proceso mental que puede ser a partir de una clase de razonamiento y puede iniciar a partir, por ejemplo, de una observación o de una hipótesis en la cual pueden desarrollarse distintas maneras de poder resolverse. Sí. ¿Algunos de ustedes ya ejercen la docencia? Sí, Si acaso lo hacen, estarán desarrollando el razonamiento lógico en los muchachos. Ahí les dejo la pregunta. Fíjense que hace años, en el 2002, quiero contarles así rapidito, tuve la oportunidad de participar en un curso de profesores, de mentores de jóvenes talentos. Y la idea era que, pues ustedes han oído hablar de la Escuela de Talentos, de la UDES. Resulta que esos niños de lunes a viernes pasan con nosotros en las aulas y los sábados pasan en la academia sabatina. El caso es que esos muchachos salen los sábados, llegan de lunes a viernes a la escuela, llevan tareas que muchos profesores no estábamos en la capacidad de poder orientarles. Entonces, una de las ideas de las personas que manejaban en ese tiempo el programa es que hubiera un equipo de profesores para que le diera cobertura a esos muchachos cuando regresaran, porque si no era un poco complicado. Resulta que tenemos niños en la Escuela de Talentos que los sábados están viendo, por decir algo, matemática ya de a nivel de nosotros, de profesorado, de licenciatura, ven teoría de números, ven congruencias, ven geometría euclídea, ven muchas cosas que antes en la formación de profesores no nos la daban. En ese momento, pues participamos con un grupo de profesores, fue un curso de 3 años, del 2002 al 2004, y pudimos ir conociendo algunas cosas. En un primer momento, lo que ahí veíamos, nosotros le llegamos a denominar matemática olímpica, porque al buscarlo en la currícula que nosotros desarrollábamos y que habíamos estudiado, no lo encontrábamos. Entonces nosotros decíamos que era una matemática que no era curricular, porque no estaba en la currícula de nosotros. Lo que no sabíamos es que por mucho tiempo la formación en matemática fue de tipo algorítmica. Solo nos enseñaban algoritmos, nosotros no sabemos la fórmula, cómo se hace, por quién tengo que multiplicar, dónde tengo que dividir y listo, ya sabemos matemática. El problema es cuando nos ponen una dificultad que aunque yo me sepa todas las fórmulas y pueda usar calculadora y me sepa las tablas de multiplicar y todo eso,
que es con lo que identifican siempre matemática, no los puedo resolver. En ese momento, yo estaba recién egresado de la licenciatura y me sentía mal porque según yo sabía matemática y me daba cuenta que no, había muchas cosas que los niños de temprana edad lo hacían y a mí ni se me ocurría por dónde entrarle. Entonces, a raíz de esa nueva situación, pues empecé a buscar materiales y pues reuniendo una serie de ideas, logré construir esta situación. Y el razonamiento lógico matemático despierta con el asombro y la curiosidad, se fortalece con la reflexión sostenida, se nutre con el constante desafío intelectual, se dinamiza y se enriquece con la ejercitación permanente. Todas esas ideas las he encontrado por ahí y pues elaboré, no es una definición, pero sí nos da una idea de lo que el razonamiento requiere, porque la definición la podemos encontrar en los programas de estudio. También fíjense que en ese tiempo, por ahí, por el 2001-2002, todos los profesores, pues los estudiantes de las carreras, teníamos que hacer nuestro servicio social. Y pues yo metido en esa cosa y consciente de que habían cosas de matemática que no hallaba por dónde entrarles, fui encontrando juegos matemáticos, acertijos, que para un primer momento a mí me resultaban que era una pérdida de tiempo, porque muchos así consideran los juegos, que la matemática buena es estar resolviendo problemas y mientras más complicados y astrales son, soy un mejor matemático. Pero resulta que si me ponen un jueguito sencillo, no lo puedo resolver. Y pues gracias a Dios en ese tiempo trabajaba en una escuela que me permitió montar un aula que le llamé Divertimáticas. Y si se fijan, quiero mostrarles esas fotos de todos los juegos que ahí había. Hay juegos visuales, hay una serie de situaciones ahí. Diseñamos este material de madera. Ahí pueden ver ustedes los juegos de mesa que teníamos, de figuras geométricas mágicas, triángulos que al colocar una cierta cantidad de números diferentes tengan la misma suma, etcétera. Y ahí pueden ver ustedes los estudiantes de ese tiempo jugando. Este muchacho, por ejemplo, ya es médico. Este de verde que está aquí. Y así hay varios que ya son profesionales, porque esto fue allá por el 2001, 2002. Así que haber visto esto de estos muchachos, cómo jugaban y cómo desarrollaban su razonamiento, me llevó a crear otro grupo de muchachos que ya era como vivero para mandarlos a la escuela de talento, porque aquí los conocíamos. El que era más sobresaliente, me agotaban los juegos y eso para mí pues requería que yo estuviera también en constante trabajo, porque cuando ya se agotaban ellos me decían, hey profe, traiga otros, que esto ya los podemos. Entonces yo andaba leyendo por todas partes ahí, gracias a Dios tuve acceso a varios materiales y así fui como consolidando un poco más la idea de que el razonamiento lógico es todo un proceso por el que uno tiene que trabajar, tiene que pasar. Y así me encontré este librito que se lo voy a poner ahí. Como les digo, no es parte de la asignatura, pero es para ustedes, para que lo conozcan. Se llama Problemas de Razonamiento Matemático y cómo resolverlos. Es un libro de colección Raxo que creo que ustedes ya lo conocen y si no, pues han de conocer algunos otros. Por ejemplo, el de geometría. Problemas de geometría y cómo resolverlos son de la misma colección. Y me pareció esto que pone el autor y dice, existe la confusa opinión de que el razonamiento matemático no existe como curso, ya que se considera como una aplicación especial de la matemática convencional a determinadas situaciones problemáticas específicas. Espero, dice, que tal opinión encuentre mejores argumentos que los conocidos, puesto que en lo personal y como parte de los profesores de matemática de este país, se está refiriendo a Perú, porque de ahí es el libro, tenemos suficientes argumentos para considerar al razonamiento matemático un curso como cualquier otro. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener un estudiante muy bueno para resolver problemas matemáticos o ejercicios, pero algorítmicos. Pero si ya le ponemos un verdadero problema,
no lo va a poder resolver porque no tiene desarrollado el razonamiento. Pues en esto que les digo de preparar jóvenes para la escuela esa de matemática y tener esa aula, viendo muchachos trabajar ahí todos los días, ya fui consolidando un poco más la idea de cómo desarrollar razonamiento. Y de aquí quiero destacar algunas situaciones. Una de las ideas importantes para desarrollar razonamiento es las sucesiones. Las sucesiones creo que todos las conocemos, desde las más básicas hasta las más complejas. Y pues una sucesión, todos sabemos que es un conjunto de números que tiene una regla específica de formación. Y ahí podemos ver algunos ejemplos. Pero tienen cierta clasificación y en este documento me da alguna de ellas. Primero me habla acerca de reconocer las reglas de formación. Todos sabemos que si nos dan una lista de números y me piden que encuentre el número que sigue o me piden el término general, hay formas para hacerlo. Y aquí están varios ejemplos. Están, por ejemplo, estos números 2, 4, 6, 8. Inmediatamente sabemos que son números pares y su fórmula o su término general es 2n o 2 por n. Tenemos 1, 4, 9, 16, son cuadrados, n al cuadrado, y así sucesivamente podemos ir viendo cada uno de ellos. Luego nos encontramos con esto, el método fundamental para poder resolver sucesiones. Y ahí nosotros podemos ver alguna de ellas. La primera indicación que nos dan es que hay que establecer diferencias entre términos consecutivos de la sucesión, hasta obtener una línea donde las diferencias sean constantes. Y aquí podemos ver que hay sucesiones que su diferencia es constante en la primera línea. Tenemos 2, 7, 12, 17, 22 y nos piden cuánto vale X, o sea, el número que sigue. Nosotros vemos que lo que hay entre ellos es una diferencia de 5, por lo tanto, para que X, ¿qué valor tenga X? Debe sumársele 5 a 22 y tenemos 27. Sencillo. Tenemos esta otra. 1, 5, 12, 22, 35, X. Queremos saber cuánto vale X. Podemos ver que esa sucesión no es tan inmediata como la anterior. En bachillerato se ven sucesiones aritméticas, geométricas, y pues lo primero que nos enseñan es que encontremos una diferencia, que la diferencia sea constante, es aritmética. Si la razón o el cociente es constante, es geométrica, y ya. Pero resulta que si nos encontramos con una de estas y nos piden cuánto vale X, si le aplicamos lo que nos han enseñado en bachillerato, nos vamos a dar cuenta que no es aritmética, porque si vemos que la diferencia entre 5 y 1 es 4, entre 12 y 5 es 7, entre 22 y 2 es 10, entre 35 y 22 es 13, no encontramos una diferencia constante. Pero si nos vamos en la siguiente línea, vemos que sí hay una diferencia constante, por lo tanto yo puedo saber cuánto vale X. Entonces, la idea es que si yo solo he trabajado con los alumnos sucesiones aritméticas y geométricas en esos niveles y me ponen un problema de estos, puede ser que esté frente a un alumno que me saca 10 resolviendo problemas de sucesiones aritméticas y de geométricas, pero no va a saber encontrar cuánto vale esa X, porque no le he enseñado que él no debe quedarse en la primera línea, debe buscar más líneas y además resulta que hay sucesiones que no son solamente así. Estas vemos que solo hay diferencias, pero hay otro tipo de sucesiones que se llaman alternadas. Y ahí podemos ver que la sucesión es 9, 8, 10, 10, 14, 18, 30, X y Y. Necesito saber cuánto vale X y Y. Si yo solo me quedé con sucesiones aritméticas, no me lo va a poder resolver ese alumno. Si me quedé en sucesiones geométricas, tampoco va a poder. O sea, debo trascender de ahí, debo enseñarle otra forma de pensar, porque en realidad eso es matemática. Matemática es una forma de pensamiento. Entonces, aquí está resuelto este problema.
Si yo ya busqué en términos consecutivos y no le encuentro algún patrón, entonces debo hacerlo de forma alternada. Y resulta que 9, 10, 14, 30, Y. Veo que hay una forma de resolverlo ahí. Y aquí no es solo de sumar, sino que para obtener el siguiente término de aquí, yo debo multiplicar la diferencia que hay entre 9 y 10, que es 1, por 4. Si me voy en eso, ¿verdad? 1, 4, 16 y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero mostrarles es que hay temas que hasta el momento nosotros hemos trabajado, pero hasta ahí se nos permitió conocer. Y cuando somos estudiantes sucede eso, hay tanto material que trabajar que yo me dedico a mi material que debo trabajar y que voy a evaluar. Y si no tengo suerte de tener acceso a buenos materiales, resulta que hay cosas que no las aprendo. Que eso se va aprendiendo en el camino, pues yo les hablo ya en estos términos porque pues estamos hablando de 19 años ya de que anduve en esta situación. Entonces, lo que pretendo es que ustedes, si no conocen este material, pues lo vayan teniendo y lo vayan poniendo en práctica con sus alumnos. Eso es hablando un poco de sucesiones. Y al final nos hace esta advertencia, miren, nos dice, hay además otros tipos de sucesiones que escapan a todo intento de clasificarlas, pero con los casos expuestos y combinándolos adecuadamente, estoy seguro que podrán encarar su solución. Es decir, podemos encontrar solución a otros problemas si yo empiezo a usar todas aquellas herramientas que he aprendido, que tiene su nombre. Al final, pues nosotros sabemos que esa es la heurística, la capacidad que voy a tener de ir construyendo ideas y poder cambiar de ruta si acaso veo que no voy por buen camino. Aquí podemos ver otros ejemplos de sucesiones. Lo que les decía, que no todas son de sumas y restas. Me dicen que encuentre el número que sigue en esta sucesión. 7, 13, 24, 45 y 86. El que sigue, si yo parto de las ideas que traigo, de que debo buscar diferencias sucesivas, me voy dando cuenta que entre 7 y 13 hay una diferencia de 6. Entre 13 y 24 de 11. Entre 24 y 45 de 21. Entre 45 y 86, 41. Entre 86 y X le voy a llamar Y por el momento. Si se fijan, no hay una regularidad. Y si yo no estoy acostumbrado a resolver problemas, inmediatamente me frustro y dejo el problema hasta ahí. Y esa es una de las características de los niños talentos, de que no se frustran a la primera. Si no le encuentran de una forma, le buscan de otra y luego de otra y hasta que le encuentran. Y eso debe tener un buen matemático. Ya les voy a mostrar un problemita ahí que pasé 15 días resolviéndolo y cada vez que lo agarraba estaba más entusiasmado y hasta que al final pude resolverlo. Luego, si se fijan, entre estas diferencias yo puedo encontrar otras. Entre 6 y 11 es 5, entre 11 y 21 es 10, entre 21 y 41 20, entre 41 y 40. ¿Por qué razón? Porque veo que en esta sucesión de aquí yo encuentro el que sigue multiplicando por 2, 5 por 2 es 10, 10 por 2 es 20 y 20 por 2 es 40. Y ya con esas ideas, pues yo puedo resolver mi problema, que aparentemente es sencillito, solo es una sucesioncita de un par de números. Entonces, ¿por qué les he tomado estos ejemplos? Para que vean que también hay una cuestión que sucede en las escuelas. No sé si de este grupo, como les decía, hay algunos de ustedes que ya ejercen, se habrán dado cuenta que cuando dejamos un ejercicio, lo primero que dicen los muchachos cuando uno les pregunta, ¿tienen alguna duda o hay alguna pregunta? Y lo primero que dicen es, ¿y así se van a resolver todos? Cuando uno da un ejemplo. Porque ellos creen que cuando nosotros desarrollamos un ejemplo, es porque así se van a resolver todo lo que viene después. Y no es cierto. Hay situaciones en las que no tienen un proceso algorítmico que se van a resolver de esa manera. Y ya que hablamos de esto, quiero tocarles algo también que creo que ustedes van a hablar en todos los trabajos que hagan.
Por ahí dice que vamos a analizar libros de texto, programas de estudio de la asignatura en los diferentes niveles, pues ahorita es mate, es una novedad, los libros son bonitos, pero yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero yo le tengo una crítica a los libros, y es que siguen siendo algorítmicos. Si ustedes los analizan, los libritos siguen siendo algorítmicos. Cuando he platicado con algunas de las personas que han estado un poco más inmersos en eso, me dicen que la resolución de problemas está implícita. Y al buscarle la resolución de problemas, es que entre toda la guía de 5, 10, no sé cuántos ejercicios, viene uno que no se le ha explicado. Y pareciera de que si yo en la lista de ejercicios de un tema específico pongo uno más difícil que no he explicado cómo resolverlo, pareciera que el alumno lo va a tomar, va a empezar a ver cómo lo resuelve hasta que al final le va a encontrar solución. Y sabemos que eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque nuestro alumno no está acostumbrado a pensar de esa manera. Y nosotros mismos hemos colaborado en eso. Yo estuve en unos cursos con unos japoneses en la UCA y ellos nos decían eso, de que uno de los problemas de nosotros es que somos muy lastimosos, es decir, ponemos el ejercicio, vaya, resuélvanlo, y nos andamos paseando por ahí. Si no hemos terminado de dar una vuelta, cuando ya les decimos, vaya, les voy a explicar, les voy a dar una idea, y empezamos a resolvérselo. Por último, terminamos resolviendo el problema nosotros y no dejamos que el alumno piense. ¿Pero por qué lo hacemos? No es culpa nuestra. Resulta que así nos han formado. Esto de la entrada de SMATE, a nosotros nos dijeron que hiciéramos una reunión con los padres de familia para explicarles cómo iba a ser la forma de trabajo. Porque el padre de familia cree que cuando el profesor está llenando la pizarra de cosas, es porque está trabajando y está haciendo un buen trabajo. Y este programa o este plan o este proyecto SMATE no requiere eso. Requiere que el profesor solamente sea un orientador, que el profesor ponga el problema, que pues explique el problema inicial, si acaso, no, porque la idea es que el alumno vaya construyendo su aprendizaje y que él solo revise y vaya dando ideas dependiendo de con lo que se va encontrando. Entonces ha costado mucho, ha sido motivo también de crítica fuerte para los profesores, que nos hemos hecho haraganes, que ya no somos como los de antes, pero nosotros quisiéramos cumplir con eso que el plan requiere, que sea el alumno el que piensa, porque en esa medida él va a ir adquiriendo un hábito, una forma de trabajo. No va a estar esperanzado a que yo haga los problemas, va a pensar por sí mismo. Hasta el momento, ¿tienen alguna opinión al respecto de lo que hemos platicado? Sí, Lick, está bien interesante el libro que nos está mostrando. No lo conocían. La verdad, y le soy sincero, es la primera vez que veo sucesiones de hasta 3 líneas. Ah, bueno. Sí, No sé creo si que alguien eso más tiene opinión. Ajá, dígame. Sí, no, lo que le decía que eso también va relacionado a lo que usted está diciendo de cómo nos han educado, que nos han dejado bastantes huecos en cuestiones básicas por lo mismo que tal vez los maestros nos tenían un poco de lástima, como dice usted, y trataban de hacernos la carga lo menos pesada posible. Sí. Fíjense que otra crítica que le tengo a estos libros es que yo trabajo con ellos y me gustan, porque diferente a todo lo demás con lo que yo he trabajado. Pero una de las cuestiones es que cuando ustedes lean un poco acerca de la resolución de problemas, se van a dar cuenta que el tiempo no debe ser un elemento para eso. Es decir, el problema de enseñar matemática y de la forma como está estructurado nuestro currículo
es que el tiempo nos limita. No sé si ustedes han visto algunos documentales, por ahí hay un documental de un muchacho morenito que dice que la escuela es un crimen, o no sé cómo se llama eso, pero habla de que el estudiante no deberíamos imponerle lo que debe estudiar. Él debería decir qué quiere. Si nosotros nos remontamos pues, al inicio de los matemáticos, si ustedes se recuerdan, ellos estudiaban lo que querían. Alguien llegaba y decía, bueno, aquí hay una escuela de geometría, aquí quiero estudiar. Y me imagino que en ese tiempo no le pedían tener certificado para estudiar bachillerato, tener nada, yo quiero estudiar y ya. Pero nosotros tenemos una serie de esquemas aquí, que no digo que estén malos, pero nos coartan muchas cosas. Y el libro de Mate, si ustedes ya lo vieron, viene hasta el tiempo, el número de la lección, el tiempo en que debe trabajarse, el siguiente día es otra lección, y tal vez el estudiante no ha entendido. No hay, como les digo, no es resolución de problemas. Son cuestiones algorítmicas y alguno que otro sale ahí un poquito rebuscado, pero la resolución de problemas y el desarrollo del razonamiento lógico requiere que yo tenga tiempo y que yo le dedique y me siente a ver las cosas, a ver patrones, a ver una serie de cosas que vamos a ir viendo. Y en esto, fíjese que hay algo importante. Ustedes también van a hablar ahí acerca del lenguaje matemático. Si ya se fijaron en sus documentos, van a hablar acerca de eso. ¿Qué ventajas y desventajas del lenguaje? Y también es una competencia que nosotros tenemos. Si ustedes leen los documentos de matemática actuales, hay 3 competencias que debemos desarrollar. Una es razonamiento lógico matemático, el otro es comunicación con lenguaje matemático, que es eso, es lenguaje matemático, comunicarse con lenguaje matemático, y la otra es aplicación de la matemática al entorno, que es ya la resolución de problemas. Algo importante en el lenguaje es que algunos dicen que los matemáticos escribimos poco, pero no es cierto. Si nosotros escribiéramos todo lo que decimos, llenamos no sé cuántos libros o cuadernos. El problema es que nuestro lenguaje, el que lo sabe leer y escribir, en un par de símbolos dice muchas cosas que otros no logran interpretar o identificar. Y una de las cuestiones importantes en matemática es que debo escribir correctamente el lenguaje matemático. Debo expresar correctamente lo que quiero. Y para eso quiero tomar este ejemplo. Como venimos hablando de sucesiones, ¿verdad? Nos preguntan ahí qué número sigue. Y esta es una de las formas que se puede resolver. Porque también usted habrá escuchado hablar de que hay alumnos que quieren justificar que le dio una respuesta que no era la que yo esperaba o la que tenía el ejercicio o problema. Y dicen, no, profe, usted sabe que hay varias formas, hay varios caminos de llegar a una respuesta. Sí, hasta cierto punto es cierto. Pero hay caminos que ellos usan que no son muy lógicos. Y no llegan a la respuesta. O llegan a la respuesta, pero un poco construida a la fuerza. Quiero que no pierda de vista esa idea para la discusión de este ejercicio o problema, que también ya vamos a definir cuál es la diferencia. Si se fijan, me piden que encuentre qué número sigue después del 31. 3, 7, 15, 31. Este alumno de la estrategia A fue viendo que hay una diferencia. Entre 3 y 7 hay 4, entre 7 y 15 hay 8, entre 15 y 31 hay 16. Y entre 31, según esto, yo lo que tengo que ir viendo que si ya encontré un número, el otro es el doble. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 es 32. Ah, quiere decir que si a 31 le sumo 32, me da el que sigue, 63. Pero hay otra estrategia B, que él fue construyendo el término general, no la diferencia. Y vio que el primer número 3 se construye 2 al cuadrado menos 1. Eso es 3. El siguiente 7 es 2 al cubo menos 1. O sea, 8 menos 1, 7. El otro es 2 a la cuarta menos 1, 15. 2 a la quinta menos 1, 31.
y 2 a la sexta menos 1,63. Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces los profesores no nos detenemos a revisar las soluciones de los alumnos. Y así como yo le voy a explicar al estudiante un lenguaje matemático, una forma como él debe explicar, debe escribir, también debo estar en la disponibilidad de leer lo que él escribe. Y yo no sé si a ustedes les pasaba en su tiempo de estudiante de básica, de que hay profesores que si usted no les ponía la respuesta como ellos decían, se lo ponían malo. Y hasta le decían, no, es que yo no te lo expliqué así, yo quiero que me lo hagas de esta manera. Entonces, hemos tenido colegas que han sido un poco complicados y que al final eso ha contribuido a que si usted platica con cualquiera, usted va en el bus y empiezan a hablar de esto y usted le dice, fíjese que usted trabaja, sí, fíjese, pero también estudio. ¿Y qué estudia? Matemática. Le hacen una cara así como que, híjole, va en lo que usted se ha metido, porque tienen una mala idea de matemática. La matemática es inofensiva, ella es tranquilita, ahí está. Quienes la damos a conocer, ya sea de manera bonita o de manera fea, somos los profesores. Y todo el que platica con nosotros y le decimos que trabajamos en esto de matemática, se pone así como que y además exterioriza y dice, no, a mí eso no me gusta, nunca me gustó, que yo no sé qué, y empiezan a hablar en mal de ella. Pero es por eso, porque los profesores que tuvieron no se detenían a revisar qué es lo que hacían y cómo habían pensado, porque es más fácil poner rápido un 0 o algo si no ha hecho lo que yo quería que hiciera. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Qué piensan de esto que estamos hablando? Bueno, licenciado, en mi opinión, creo que tiene toda la razón. La mayoría de las personas, en mi caso, adultas, cuando me hacen esa pregunta, pues ponen una cara como de no hubieras agarrado mejor esa carrera o algo por el estilo. Y creo que lo mejor está en que nosotros realicemos un buen trabajo, en que nosotros brindemos una buena metodología y que la matemática no la hagamos ver como una materia fatal que solo sirve para hacer quebrar a los estudiantes, sino que de una manera sencilla, lógica, divertida y que el estudiante se sienta entusiasmado. Sí, qué bueno. ¿Alguien quiere opinar, además de su compañera? Sí, otra vez yo. Sí. Sí, con respecto a lo que decía de los libros de mate y todo eso, sí tiene razón. Una de las aulas que tiene ese programa es el tiempo. Y en los grados pequeños, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado, es bien complicado que los niños en 45 minutos absorban toda la información que algunas clases requieren. Sí. Y eso generalmente va creando pequeños vacíos y hay que ir viendo cómo se solucionan por el camino, y eso al final puede llegar a crear más confusiones que soluciones para nosotros y para los estudiantes también. Sí. Y igual ya los estudiantes que ya están en grados bastante superiores, por decirlo así, tercer ciclo, tienen generalmente esa concepción que ustedes de la matemática que no les gusta, que para qué será que la siguen enseñando si ellos no la van a utilizar, y etcétera. Y bueno, en mi opinión personal, es porque se ha tenido la mala costumbre de que en los grados pequeños, en los grados básicos, se pone gente que son maestros de otra especialidad y no les gusta tampoco la matemática. Correcto, Entonces, no son especialistas en la asignatura y dan todas las asignaturas. Sí, y lo que hacen es lo que usted dice, solo revisan en el libro la respuesta que está, la comparan con la que el estudiante le pone, y si no es la misma, está malo. Correcto. Sí, tengo la experiencia de una maestra que ella es especialista en otra especialidad,
está dando tercer grado, y cuando empezó esto del proyecto SMATE, ella lo único que hacía era copiar la guía metodológica que venía de la clase, copiarla en la pizarra y que los estudiantes copiaran lo que les tocaba del libro, y esa era la clase. Correcto, sí, es que hay Porque a ella no una le variedad de gustaba. situaciones. Sí, Sí. bien, muchas gracias. Pues fíjense que en efecto, y qué bueno pues que nos vamos poniendo de acuerdo en algunas situaciones que pues no solo las he observado, sino que también ustedes las ven. Y una de las cuestiones importantes, fíjense, es eso, lo que usted decía. Nosotros nos toca que ir haciendo que los alumnos vayan desaprendiendo algunas cosas, y es más difícil hacerlos que vayan a desaprender que aprender. Les decía, y así, sin ánimo de parecer petulante, pues yo en ese tiempo creé esa escuela de talento como vivero para llevar a estos niños a las Olimpiadas. Luego me trasladé y el director me dijo, mira, me han hablado bien de vos, que no sé qué, a ver si nos ayudas aquí. Pero resulta que después de trabajar con niños, yo me fui para un bachillerato. Y a ese nivel, usted ya no lo hace cambiar. Va a ser muy raro de que usted le haga cambiar al alumno la forma de ver la matemática. Por eso, todos los que tengamos oportunidad de trabajar con niños pequeños, hay que aprovechar ese espacio. En la escuela donde trabajo ahora en la mañana, tenemos eso, fíjense, nosotros tenemos una escuela de matemáticas que la trabajamos en tiempo libre, en tiempo extra, y a los niños les empezamos a dotar de una cantidad de ideas desde cuarto grado, en realidad desde tercer grado. Desde tercer grado empezamos a enseñarles aparte algunas cositas como estas que les estoy mencionando. Primero, patrones y comportamientos, luego sucesiones, luego analogías y distribuciones, luego razonamiento abstracto y otras cosas que les voy a ir mostrando aquí. Con el material que les mostraba, que les voy a poner ahí, algunos libros que les voy a enviar, algunos juegos también que tengo ahí, y que ellos están haciendo matemáticas sin saber que están haciendo matemáticas, están jugando y están haciendo cosas, y así se va puliendo esa parte. Luego tenemos esta otra, mire, y esta se pone así como más interesante, va. Nos dice cuál es el número que sigue en la sucesión 5, 8, 13, 21, 34, 55. Y de igual manera tenemos dos soluciones. Tenemos la estrategia A, que aplica lo que nos decía la regla general de sucesiones. Ir viendo diferencias sucesivas, vemos que la diferencia son 3, 5, 8, 13, 21, 33. Vamos bien con la regla. Luego la diferencia es 2, 3, 5, 8, 2. Luego 1, 2, 3, 4. La diferencia que sigue sería 5. Entonces ya hay un patrón, y al construir eso de esa manera, me encuentro que el número que me pedían, que hay aquí, este número que me pedían que encontrara, resulta que es 88. Y lo encontré de esa manera. Veamos qué sucede con la estrategia B. ¿Qué es lo que hizo este estudiante? Vio que si yo sumaba 5 y 8, me daba el número que sigue, que es 13. Si sumaba por aquí arriba el 8 y el 13, me daba el que sigue, que es 21. Si sumaba el 13 y el 21, me daba el que sigue, que es 34. Si sumaba el 21 y el 34, me daba 55. Todo va bien, ¿verdad? Si sumaba 34 y 55, me daba 89. Aquí quiero que nos detengamos. ¿Qué sucede con este numerito? A él le dio 89 y a este alumno le dio 88. Si usted fuera profesor de estos dos alumnos y tuviera que calificar a quién le pusiera buena la respuesta, ¿al A o al B? Quiero escucharlos. Para mí el A sería la respuesta. ¿Cómo dice?
Para mí sería la A, la respuesta, por la forma en la que yo lo entiendo. Allí ya es algo subjetivo que puede decir usted llegó a una respuesta, pero la forma en la que lo hizo escapa al entendimiento lógico del procedimiento. ¿Y el B? ¿Qué me dice del B? Pues que para mí él lo hizo en una forma creativa, por decirlo de alguna manera, porque considera en la misma sucesión considera la extracción del siguiente elemento. No hace ninguna diferencia, que es el principio básico de la sucesión, buscar una diferencia continua. Ajá. Y él ahí se salta esa parte y empieza a asociar los elementos de la sucesión para buscarle un orden lógico al siguiente término. ¿Usted Pero se no lo saca pondría una malo? diferencia. Para mí sí. Sí, se lo Si le pondría soy malo. sincero, sí. ¿Y los demás qué dicen? Hola, buenas tardes, Lick. ¿Perdón? Hola. ¿Hola? Es que no sé si me escuchaban porque en la computadora no me funcionaba el micrófono. Bueno, según mi punto, si la idea es encontrar el número que falta, para mí las dos respuestas se las pondría correcta, porque la estrategia que utilizó en la A, al final pues él ideó una forma, ¿verdad? Y en la estrategia B, igual, como decía Walter, la creatividad de él. Al menos que dependiendo de la indicación, si pide algún proceso exacto a seguir, ahí depende, ¿verdad? Pero si deja de forma general encontrar el número al final, para mí las dos respuestas están correctas, lo que cambia es el método que utilizó. ¿Alguien más quiere opinar? Buenas tardes. Yo a los dos alumnos les calificaría correcto porque es de valorar el esfuerzo que hizo, ¿verdad? Que trabajó. Sí. También que según ellos hicieron un análisis personal. Claro, llegaron a un número diferente, pero pensaron y utilizaron una estrategia para llegar a la respuesta que ellos obtuvieron. Correcto. Fíjense que estos ejemplos los saqué de un libro que también se los voy a enviar. Se llama Desarrollo del Pensamiento Lógico a través de la Matemática. Y nos habla de esto, de que en realidad yo tengo que ver qué es lo que estoy trabajando. Les decía que una de las situaciones que nosotros tenemos es que nuestros alumnos y muchos de nuestros colegas docentes no tienen desarrollado el razonamiento lógico. Y si yo estoy trabajando el razonamiento lógico, yo debo hacer énfasis en eso. Bueno, primero, el de estrategia A usó la regla general, como decía el compañero. Lo hizo bien. Pero esta estrategia B también es importante reconocerlo porque no a cualquier persona se le va a ocurrir hacer eso. Y una de las características que debe tener uno a la hora de resolver un problema es la heurística. Es empezar a usar ideas de lo que veo, de lo que yo tengo a la mano. Yo debo buscar patrones, analogías, etcétera. Y si lo que yo quería era que ellos afianzaran la estrategia general de la sucesión, como dice el compañero, el del A la usó, pero resulta que este alumno usó otra estrategia que también es válida, que no llegó a la respuesta que había, o imagínense que este era un ejercicio que ya estaba ahí y yo esperaba que pusieran 88. Perdón, licenciado. Sí, dígame. Perdón. Fíjese que en la segunda línea yo observo que hay un error. No sé si, porque si vemos la sucesión, ¿verdad? De 3 más 5, 8, vamos sumando con el anterior. Pero cuando llegamos donde dice 13 y 21, no sería 33 al final. Ah, ¿cómo no? Perdón, sería 33. Yo estaba sumando ya el posterior. Ah, perdón. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, es que es la diferencia sucesiva que hay ahí. Pero en realidad, como les decía,
Esto cae en una idea que está ahí de que hay problemas que pueden llevarme a dos respuestas. Y hay problemas que tienen una respuesta única y que se pueden resolver de diferentes formas. En este caso, llegué a dos respuestas que, como coincidíamos ahí con algunos, las dos son válidas y yo debo valorar esto. Porque en un futuro, este estudiante posiblemente ya ni participe, ya ni se le va a ocurrir hacer eso porque pues yo se lo puse malo. Y si lo que quiero, como les decía, era enfatizar en eso, en que ellos se apropien de la regla, pues yo le voy a decir, vaya, la forma era esta, pero me gusta tu solución, muy creativa, bonita solución, y pues hay que valorarla. Luego, otro aspecto, otra parte importante que les decía para desarrollar razonamiento es las analogías y distribuciones. Si se fijan, este es el capítulo 4 de ese libro. Y dice, miren, no cabe duda que existe relación entre la inteligencia y la capacidad de desenvolverse con los números, de captar relaciones entre ellos y realizar operaciones entre ellos. Sobre esto trata este capítulo. Indudablemente la inteligencia no es solo numérica, pero se acepta que la habilidad demostrada en el dominio de los números es expresión de inteligencia. No es ninguna casualidad que en los test de inteligencia y las pruebas de aptitud matemática ocupen un lugar importante las preguntas sobre series, analogías, distribuciones numéricas, cuyas peculiaridades presentamos a continuación. Veamos qué sucede. Este es un tipo de analogía, mire. Son analogías numéricas y dice que en su forma más simple son un grupo de números distribuidos en dos líneas horizontales, que pues llamamos filas. La primera fila contiene 3 números y el que ocupa la posición central es el resultado de efectuar ciertas operaciones con los que ocupan los extremos. Y ahí me da un ejemplo. Me ponen 1 resuelto. Ahí está. ¿Qué número falta? Tengo 20, 99 y 5. Tengo 7, paréntesis vacío y 13. Y ahí está la solución. Si yo no me he ejercitado en la resolución de este tipo de cosas, no se me va a ocurrir qué hacer con ellas. Y es lo que les decía. Estamos hablando de una matemática con enfoque en resolución de problemas y no nos han enseñado a resolver problemas. No nos han desarrollado el razonamiento. Entonces, lo que es común escuchar es que, bueno, es que los resultados de este proyecto se van a ver entre 10, 15, 20 años. Pero resulta que, pues yo ya estoy por cumplir 50 años, ¿verdad? Ya viví un poquito y me he dado cuenta que nomás hay cambios de gobierno, ponen su ministro, ¿y qué sucede con los ministros de educación? Le dan vuelta a todo lo que traíamos y apenas vamos empezando a entender el proyecto que estábamos trabajando, cuando ya viene otro proyecto que también tenemos que empezar a entenderlo. Entonces no nos damos el tiempo para poder conocer las bondades que tienen los programas y proyectos curriculares que tiene nuestro Ministerio de Educación. Esa es una situación grave, no como los países desarrollados, que ellos se proyectan para 10, 20, 30 años y pasado ese tiempo hacen los estudios necesarios, van haciendo ajustes y todo y al final pues ese es el resultado. Tenemos países altamente desarrollados. Nosotros no. Apenas empezamos a conocer las cosas y ya viene un cambio y ahí nos arruina todo. Porque yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero todos nos dicen de que los resultados de este proyecto es mate, los vamos a ver entre unos 10, 15, 20 años, cuando los niños que ahorita están en primero aprendiendo ya hayan pasado por todo este proceso. Estamos hablando de 10 años de estudio. El 11º año, que ya están en primero o segundo año de bachillerato. Eso es si nos dejan los gobernantes que lleguemos hasta ahí. Si no, pasados 5 años ya le van a dar vuelta a este proyecto y ya viene otro. ¿Qué piensan de eso? Licenciado, yo aún no soy docente. Ahorita estoy en mi servicio social en una escuela.
Sí. Pero yo observo muchas desventajas de esto de SMATE, como dicen mis compañeros que ya ejercen. Primero, por el tiempo limitado, ¿verdad? A cada tema. Sí. Por ejemplo, ahorita, donde no se asiste a las aulas, el área de matemáticas creo que es la más afectada, porque no todos los docentes le dan la continuidad a los niños. Sí. Bueno, en mi caso, yo trato de hacerles un video explicando, ¿verdad? Pero aún así, ellos no comprenden. Y bueno, yo le digo a la maestra qué estrategia va a utilizar usted. Y no, ellas, no, me dice, así déjelo, solo los que puedan, me dice. Entonces creo que se está saturando a los niños de contenido y no lo están ellos digiriendo, es la palabra. Y en sexto grado he observado bastante dificultad con esto de las fracciones y una confusión ahí de algoritmos, que creo que SMATE va a tardar más tiempo en evidenciar resultados como se espera, ¿verdad? Lo que usted decía, el tiempo que tenemos que esperar, si es que no lo cambian también al verlo tan difícil. Aplicarlo, sobre todo los docentes, no todos están haciéndolo como se debe. Correcto, sí. Y lo que yo le comentaba es sin tomar en cuenta la pandemia. Imagínese, si usted saca otro aspecto importante, que es el hecho que estamos viviendo ahorita. Bien, pues este es un ejemplo de analogías, miren, este tipo. Y hay otro tipo de analogías, que es esta. ¿Qué número falta? Si se fija, voy a regresar al anterior. ¿Qué nos decía el anterior? Que había que multiplicar los dos finales, 20 por 5, 100, menos 1, 99. Ah, bueno, quiere decir que el otro es 7 por 13, menos 1, 90. Ya está. Me ponen otro. ¿Qué es lo que se me ocurre? Hacer eso. Hacer lo mismo. Lo primero que me salta a la mente es eso. Ah, bueno, el ejemplo me lo dieron porque así voy a resolver los demás. Y empiezo 9 por 4, 36. ¿Y ese 20 dónde saldrá? Quizá hay que restarle, va. ¿Cuánto debo restarle a 36 para que me dé 20? Debo restarle 16. Ah, bueno, veamos el otro. 8 por 5, 40. Menos 16 no me da 12. ¿O sí? No, ¿verdad? Ah, pues no es esa la regla. Quizá no puse atención en la clase. No es eso. El problema es que no me han desarrollado razonamiento. No he resuelto la suficiente cantidad de problemas tipo para poder tener una forma de pensar. Este se resuelve diferente, mire. Y es más sencillo que el anterior, aparentemente. Dice solución. El número central es la diferencia de los extremos multiplicada por 4. 9 menos 4, 5. Por 4, 20. Aquí está. El otro es 8 menos 5, 3. Por 4, 12. El otro sería 6 menos 4, 2. Por 4, 8. Ah, bueno, quiere decir que aquí iría el número 8. Con este ejemplo que yo resuelva, ya llevo otra idea de cómo debo entrarle a estos problemas cuando me aparezcan por ahí, que es lo que nosotros no podemos hacer en las aulas, porque es tan limitado el tiempo y los ejemplos que damos son tan limitados que no podemos desarrollar ni razonamiento, ni mucho menos enseñar a resolver problemas. Este libro, se van a dar cuenta ustedes, tiene la bondad de que tiene más de 30. El que menos tiene 30 ejercicios resueltos y todos diferentes. Eso me ayuda a que yo vaya formando una manera de pensar. Luego también tenemos distribuciones numéricas, mire, que es otro tipo de analogías. Nos dice de que en este caso voy a asociar filas y columnas y me piden qué número falta. Veamos la solución. La primera columna, mire, 18 menos 16 me da 2. 2 por 3 me da 6, que es el que sigue. La segunda columna me da 25 menos 20, 5. 5 por 3, 15. Me da el número que sigue. Entonces, este está fácil. 4 menos 1, 3. Por 3, 3. Quiere decir que aquí yo debo poner el número 3.
Entonces, siempre distribuciones numéricas, siempre analogías, pero ya me muestra otra forma de cómo debo pensar con estos problemas. Luego, tenemos esta otra analogía. Vean esto. Me piden qué número falta y resulta que ahora debo sumar cada uno de ellos y que me dé una suma constante. Pero puede decirme alguien, ¿y cómo voy a saber qué es lo que pretende el ejercicio? Es que no se trata de cómo voy a saber, ¿verdad? Sino todas las múltiples formas de cómo debo pensar a la hora de resolver un problema. Y es lo que les decía que no nos han enseñado. No nos enseñan a pensar. Nos enseñan a seguir algoritmos, a resolver cosas de manera mecánica, no a pensar. Con la lectura de este librito que usted se haga, se va a dar cuenta que ya va a ser diferente. Ya va a ser otra persona, ya va a pensar diferente. Tenemos este otro tipo, mire, que son distribuciones gráficas. Y es que hay figuras en donde hay números y alguna regla cumplen. Yo sé que usted en más de algún documento, a veces en las tiras cómicas de los periódicos y algo, vienen ruletas, vienen cosas, y nosotros empezamos a querer resolverlas, pero sin una forma ordenada de pensar. Esto ya me va ordenando las ideas y me dice de que si yo observo todos los números que están diametralmente opuestos, mire, al multiplicarlos me dan lo mismo. 5 por 8 me da 40. 2 por 20 me da 40. Ah, quiere decir que 4 al multiplicarlo por este espacio vacío, aquí debe haber un número que al multiplicarlo me dé 40 y es 10. Ya eso ya me da una idea de cómo debo pensar. ¿Qué es lo que le decía? Cuando yo empezaba en esta situación a trabajar con estos niños y ponerles juegos y todo, yo no lo hacía con una intención de que quiero formar niños talentos. Yo lo hacía porque tenía que cumplir con un requisito que era cumplir mi servicio social. Y se me ocurrió ponerle ese nombre, le puse Divertimáticas, le puse ese proyecto. Y monté esa aula que les decía, que son las fotos que les mostré, llena de cosas. El alumno entraba y desde que entraba se encontraba con cosas que tenía que resolver. Traté de ponerle colorcitos llamativos y cosas ahí, desde sencillas, otras un poquito complicadas, para ir llamando su atención. Entonces lo sometí a un entorno matemático que él tenía que estar ahí. Luego, pues yo contento porque vino esa cuestión del ministerio de que íbamos a trabajar como con aulas laboratorio. Cada profesor tenía su aula de matemática y los alumnos eran los que rotaban. Los alumnos llegaban ahí. Y así, una gran cantidad de proyectos que han ido pasando y que, bueno, han tenido cosas buenas, otras no nos han dejado terminar el tiempo y así. Bien, tenemos este otro tipo de analogías. Miren, voy a darle un poquito más rapidito para que logremos ver toda la parte que quiero mostrarles. Este es otro tipo de analogías. Ustedes pueden ver ahí cómo se resuelven. Ahí están las soluciones. Lo que quiero mostrarles es que hay diferentes formas. Y esta parte que también me gusta mucho, que se llama razonamiento abstracto, es el capítulo 30 de ese libro. Y mire con qué empezamos, con cosas que aparentemente son sencillas, como le decía. A veces pensamos de que si no tiene que ver números, no estoy haciendo matemática. Y a veces estoy haciendo más con cosas así que resolviendo operaciones. Me dan estos arreglos y me piden que diga cuál es el que sigue. Le voy a poner la solución así rapidito. No, mejor construyámosla. En esta parte no se la saqué. Si se fijan, estos resortes todos tienen 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros tienen 5 cada uno. Detalles que a nosotros, si no nos han enseñado a pensar, como les decía, no se me ocurre ver. En el siguiente arreglo, el primer resorte tiene 4, significa que ha perdido una espira de estas o una pancita. El otro se mantiene con 5. En el siguiente, si se fijan, el resorte de la derecha pierde una, el otro se mantiene. En el siguiente arreglo, el de la izquierda pierde un espiral y el otro se mantiene. En el siguiente, el de la derecha pierde y el otro se mantiene. Si esa es la lógica de estos arreglos, ¿cuál sigue?
Eso se llama razonamiento abstracto. Ver detalles finas en cosas que están ocurriendo. Que si lo queremos como relacionar con lo que nosotros hacemos, imagínese que usted esté resolviéndose una subderivada, una integral o algo, y no puso un exponente, o no dividió entre algo, no le sumó tal cosa. O sea, esos detallitos que ahí le van a hacer falta, empiezan desde ir desarrollando este razonamiento, ir viendo detalles que tienen las cosas. ¿Cuál seguiría según ese orden en que íbamos? En el primero están cabales, en el segundo el de la izquierda disminuye 1, en el otro el de la derecha se mantiene, ¿verdad? Disminuye, y así sucesivamente. ¿Cuál seguiría? La A, ¿Por qué? porque el de la izquierda pierde 1 y el de la derecha los mantiene. Correcto. Si se fijan, cuando ellos están iguales, el que sigue, el de la izquierda pierde. Cuando están iguales, el de la izquierda pierde. Entonces, me he quedado en que están iguales. Toca que el que de la izquierda pierde. Sería el A, ¿correcto? Veamos ese otro. Tenemos un círculo y tenemos dos figuritas, no sé si las logran ver bien, pero hay una cosa como palita, va como una pala. Hay una chiquita, otra más grandecita. Luego en el otro, si queremos asociar las que son del mismo tamaño, vean qué ha ocurrido. Esta con esta son iguales, pero esto que llevan dentro ha cambiado. Detalle que para alguien que no está entrenado en esto, lo ve sencillo, lo ve normal y hasta lo ve que no es útil. Bueno, yo creí que esta materia iba a ser más interesante, íbamos a resolver problemas así un poco más complicados, pero esto no me parece interesante. Podría decir cualquiera. Pero en este tipo de cositas debemos detenernos. Si vemos los grandes, igual, aquí está estas figuritas están invertidas. Entonces, si va un pequeño, un grande, un pequeño, un grande, un pequeño, toca un grande. Ajá, pero el grande que toca, ¿qué debe llevar? Como se van alternando, si también le llamamos grande y pequeño, grande abajo, pequeño arriba. Grande arriba, pequeño abajo. Tocaría ¿cuál literal? Posiblemente no lo vean algunos, porque esa es una de las desventajas del razonamiento abstracto, que los símbolos deben estar bien claros para poder ver esos detalles. Así que lo vamos a dejar hasta ahí por el momento. Luego hay analogías de símbolos. Ahora quiero mostrarles algo. Ya que hablamos de todo eso, quiero que hablemos ahora de la resolución de problemas. Quiero que veamos la resolución de problemas. Y para eso quiero que nos detengamos en un jueguito. Fíjense que igual, ¿verdad? Hace años me tocó quedar cosas mías, va siempre con esto que les decía, de que queriendo hacer que pues los compañeros vayan conociendo algunas cosas que posiblemente les pueden ser útiles. Hablé con un amigo que era director de una escuela y le dije que quería darles un curso de razonamiento. Contento, me dijo, sí, está bien, me dijo. Pero ustedes saben que en toda capacitación, siempre que van a dar, hacen un momento como de introducción, de reflexión o cosas así, va. Y yo pensando qué es lo que iba a llevar. Y me encontré esto. No sé si lo ven. Sí lo ven. Sí se ve. Sí. Bien. Dice, mire, hola, dice, soy Ferdi. Piensa un número de 2 cifras significativas. Y le voy a pedir que lo haga usted. Le da un ejemplo, mire. Ahora el número que pensaste
réstale la suma de los dos dígitos que lo forman. Por ejemplo, si es 35 el número que pensó, le tiene que restar 8 porque 3 más 5 es 8. Le voy a pedir que usted también lo haga. Piense en un número, de dos cifras significativas. Piense y haga ese ejercicio. Piense en ese número, sume las cifras que lo forman y résteselas a ese número. Y al final, concéntrese en el resultado que le dio. Si ya lo hicieron, vean ahora esa tablita. Y el resultado que le dio, vean qué carta es la que está representada con ese resultado. Me avisan cuando ya lo tengan. Tres de corazones en mi caja. El mío también. ¿Qué le dio? Sí. Vaya. Sí. Espero que varios lo hayan hecho. Eso les dio, ¿verdad? Vaya. Hagámoslo de nuevo, pero ahora no me digan qué les da. Solo díganme que ya lo tienen. Te sorprendí, dice, ¿quieres probar de nuevo? Piensa otro número de dos cifras significativas. Haga lo mismo. Sume las cifras que lo forman y résteselas a ese número. Concéntrese en el resultado y luego observe esta tabla. No me vaya a decir qué carta es. Solo véalo, dígame si ya lo tiene y luego yo se la voy a adivinar. Ya. Yali. Dos ya lo tienen. ¿Quién más? Sí, ya. Yali. Ya, ¿verdad? Bueno, se las vamos a adivinar entonces. Esa carta es. ¿Sí o no? Sí. Sí. Vaya. Hasta ahí yo estaba contento. Ah, qué chivo, dije, llevo un jueguito bonito para empezar mi capacitación. Y bueno, el problema es que, pues como buen matemático, dije, si yo llego con esto y les voy a enseñar un curso de razonamiento lógico, y si me preguntan, ¿cómo hace este señor para adivinar? Debo tener una respuesta. Aunque quiero decirles algo que al menos yo trato de ponerlo en práctica para sentirme mejor. ¿Se han fijado que a los profesores de matemática les gusta a la gente andarnos probando? Andarnos preguntando cosas y a veces ellos ya saben la respuesta y lo hacen por tal de hacernos sentir mal, de hacernos quedar mal, más si es en público. Pero no se dan cuenta que el hecho que seamos profesores de matemática no significa que lo sabemos todo. Nosotros debemos tener la capacidad y la humildad de decir en algún momento, fíjese que por el momento no lo sé, pero pues si le urge, deme tiempo y yo le averiguo o yo le ayudo, mándeme el problema, quiero ver. Pero no lo hacemos. A veces decimos otra cosa, no, es que no tengo tiempo, no, yo decía hace años que vi eso, o fingimos una llamada telefónica, algo, y no asumimos. Y la gente que nos quiso probar dice, ya viste, no sabía, te fijaste, va lo que le pregunté, yo ya sabía que era tal cosa. Primero, eso no debe hacerse, ni con los colegas ni con los alumnos. ¿Por qué razón? Porque la matemática y los juegos no deben usarse para hacer sentir mal a otro. Y a veces usamos juegos o cosas así, o la gente usa para ridiculizar a los alumnos. Si un profesor hace eso, ese alumno ya no va a volver a pensar, porque va a dudar de que usted esté hablando en serio o no. Es común que nos digan, ¿cuál es la mitad de uno? Vaya, usted que es matemático, ¿cuál es la mitad de uno? Ahí sin mucho esfuerzo dice uno, 0.5, un medio. ¿Y qué le responde el que le hizo la pregunta? El ombligo. El ombligo, imagínense.
Y ya, mira, y es matemático, y mira, el ombligo, mira, lo agarré. Y ya la cosa se pone un poco así, y cuando me toca hablar de esto, siempre les digo, no hay que hacer esas cosas. Primero porque, pues, ridiculizamos a la gente. Cuando de verdad le pongamos un reto matemático, un problema interesante que él deba pensar, él ya no se va a preocupar porque va a decir, este siempre me sale con bromas, así que mejor no le dedico tiempo. Pero este problemita es serio en el que estamos. Yo necesito que, ahorita son las 2:33, tengo varios problemas que resolver ahí, que los vamos a resolver más noche, porque en eso quedamos, se recuerdan, ¿verdad? Que a las 8, 8:30 ya nos vamos a poner de acuerdo a qué hora nos reunimos. Pero quiero terminar esta jornada de las 3 resolviendo este problema, que yo me llevé un buen rato para decirle. No sé cuánto tiempo se va a llevar usted, pero yo descubrí por qué este señor me adivina las cartas. Así que le voy a dar unos 10 minutitos para que usted piense cómo es que este señor averiguó qué carta es la que uno tiene. Así que les doy tiempo ahorita para que lo piensen. Hola. Hola, ¿me escuchas? Tal vez no los interrumpo. Fíjense que lo primero que se me ocurrió fue buscar sucesiones. Porque acostumbrado a ver sucesiones, dije, alguna sucesión tiene que haber. Y por ahí me fui. Pero no me sirvió. Hola, hola, ¿me escuchas, Lake? Sí, sí. Bueno, yo lo que he deducido es que cuando buscamos cifras significativas de entre 10 y 20, la resta siempre va a dar 9. Ajá. Y cuando nos vamos de 20 a 30, la respuesta siempre da 18. Entonces Ajá. ahí se tiene como un patrón entre cada 10 que siempre va a dar la misma respuesta. Entonces todo eso le asignó la misma carta. ¿Qué dicen los demás? Constrúyame, si tuviera que decirme eso, ¿cómo construiría esa respuesta? Si yo le dijera, escríbame la solución, ¿cómo la escribiría? No sé si escucharon lo que decía su compañero. Bueno, voy a cometer el error que les decía que cometemos los profesores, porque quiero que discutamos otros. Van a haber variedad, no se preocupen. Pero por cuestión de tiempo y porque el compañero ya prácticamente lo resolvió el problema. Resulta que lo primero que a mí se me ocurrió fue ver sucesiones y empecé a ver dónde aparecía esa cartita. En un primer momento encontré sucesiones, después me perdí.
y no había hecho lo que tendría que haber hecho. Si el problema me dice, y esa es una estrategia para resolver problemas, y es usar los datos que me da el problema, es lo primero que debo hacer, usar los datos. Y los datos que debo usar es poner ejemplos de lo que me están pidiendo. Y usted debe empezar pensando, ¿cuál es el menor número de 2 cifras que puedo pensar? El 10. A 10 le tengo que quitar la suma de ellos. 10 menos 1, 9. Y si pienso el 11, al sumar las cifras me da 2. 11 menos 2, 9. Me vuelve a dar 9. Y si pienso 12, 12. 1 más 2 me da 3. A 12 le quito 3, 9. Entonces, si me voy hasta 19, resulta que 19, le quito la suma de ellos, que es 10, me da 9. Entonces ya vi un patrón. Veamos qué pasa si pienso 20. Y así sucesivamente, yo voy viendo que si voy pensando en números de 2 cifras y le voy quitando la suma de ellos, me va dando múltiplos de 9. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? No es cualquiera. Él sabe de matemática. Y dijo, bueno, este problema, cualquier número que piense, al quitarle las cifras significativas, la suma de las cifras significativas, me va a dar un múltiplo de 9, en donde el menor es 9. Entonces voy a poner la carta que quiero adivinar en esos múltiplos de 9. Y las demás las voy a llenar al azar y al final yo le voy a estar adivinando. Miles, millones de personas pueden haber resolviendo ese problema, pensando en él, que al final siempre les va a adivinar que esa carta es. Interesante, lo felicito. ¿Cómo es su nombre? ¿Quién me respondió? Juan Francisco. Juan Francisco, bueno, felicidades. Bien. Gracias, gracias. Después de aquí, y ya para ir, ya que ejercitamos un poco, tengo este problema. Dice, observa el siguiente arreglo de números. ¿Qué número ocupa el tercer lugar de izquierda a derecha en la fila 82? Y luego me dice en qué fila estará ubicado el número 74.126. Quiero que lo vayamos platicando. ¿Qué ven en ese arreglo? ¿Qué características ven? Para ir haciendo uso de lo que les decía, que si este es un problema y esa es una situación importante, yo debo distinguir entre un problema y un ejercicio. Les voy a mandar también un documento que se llama El arte de resolver problemas, de José Bernieto Said. Ahí van a leer ustedes cuál es la diferencia entre un problema y un ejercicio. Y así a grandes rasgos, él nos explica que un problema es una situación que nos dejan que resolver, y cuando yo busco los algoritmos, las fórmulas y lo que yo conozco, no me son útiles. Debo ocupar otras ideas, debo construir cosas, debo ver qué hay ahí. Y por esa razón les decía que para resolver problemas, yo debo haber pasado por un proceso que se llama desarrollo de razonamiento lógico, y que no es simplemente saber matemática. Hay que entrenar al cerebro, hay que entrenar al estudiante a que desarrolle el razonamiento. Y eso no se logra en una clase con un tema específico. Se logra con todo eso que le decía, viendo patrones y comportamientos, viendo sucesiones, viendo analogías y distribuciones, viendo razonamiento abstracto, viendo habilidad operativa, viendo máximos y mínimos, que es algo que le ha de llamar la atención. Cuando oímos hablar de máximos y mínimos, usted va a pensar en las derivadas, primera derivada, segunda derivada. Pero en ese caso del problema de razonamiento, máximos y mínimos se refiere a otro tipo de cosas. Por ejemplo, en una caja hay, por decir algo, 50 pares de calcetines negros y 50 pares de calcetines blancos. ¿Cuántos debo elegir así al azar en lo oscuro para garantizar que tengo 2 pares del mismo color? Es decir, 2 pares negros y 2 pares blancos. ¿Cuántos debo elegir? ¿Cuál es el máximo que debo elegir o cuál es el mínimo que debo elegir para saber que en lo que yo agarré tengo un par negro y un par blanco? Interesante, va. Esos son problemas de máximos y mínimos que se tratan en ese tipo de cosas.
Bien, platiquemos. Vaya, no he sacado la respuesta porque este, estoy un poco complicado para sacarla. Lo que he observado nada más es que del lado derecho, todos los números que van terminando en el lado derecho son cuadrados, son números cuadrados de la fila que Perfecto. representan. Por ejemplo, el 1 es 1 cuadrado, el 4 es 2 cuadrados, el 9 es 3 cuadrados. Entonces, para hallar, por ejemplo, el número que va en la fila 82 sería de encontrar 81 al cuadrado, y ya sé que van sucesivos. Como me pregunta el tercero, 81 al cuadrado, solo le voy a sumar 3 para encontrar el número que me está pidiendo en el primer literal. Correcto. Vamos a suponer, aquí está, tendríamos que hacer algunas cositas, ¿va? Y sigamos hablando del lenguaje matemático. Aquí está la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente. Vamos a suponer que aquí tengo, ya con lo que usted vio, me están pidiendo la fila 82. Pero lo que usted decía, ya observó de que al final aquí, todos los números que van quedando al final del lado derecho son cuadrados perfectos. En la fila 1 tengo el 1 al cuadrado, en la fila 2 tengo el 2 al cuadrado, en la fila 3 tengo el 3 al cuadrado y así sucesivamente. Bueno, entonces está fácil. Quiere decir que en la fila 82, bueno, en la fila 81, que es lo que usted decía, debo tener el número que se llama 81 al cuadrado. ¿Y cuánto da 81 al cuadrado? Haciéndolo aquí rapidito, voy a tener que 81 por 81 me va a dar 6.561. Voy a tener 6.561. Va, pero no es ese el número que me están pidiendo. Me están pidiendo el tercer lugar que está de izquierda a derecha en la fila 82. Entonces solo me paso a la siguiente fila y voy a tener que aquí tengo el 6.562, luego hice el 1.563 y el otro va a ser el 6.564. ¿Resuelto el problema? Excelente. ¿Quién participó ahora? La misma persona. No, Walter. Walter, vaya, después me mandan ese dato al grupo de WhatsApp porque no lo voy anotando, me parece la solución. Vaya, Walter, ¿y ahora cómo resuelvo el literal B? ¿En qué fila va a estar ubicado el 74.126? Tendría que ser de buscar la raíz cuadrada. Ajá. Para encontrar la fila en la que va a estar. El entero de la fila cuadrada, ¿tiene cómo encontrarla? No. Espéreme un momento. Lo voy a buscar en la calculadora. Vaya, dele. Vaya, me da que el número es 272 punto algo. Entonces tendría que estar en la fila 273. ¿Por qué? Porque se pasa de 272. Se pase 272. Tradúzcame eso. Significa que el número 270, la fila 272, su cuadrado Termina. va a ser el último. Correcto. Va a ser el último de la fila. Entonces, como la raíz de 74.126 me da 272 punto algo, ya significa que ya está en la fila siguiente. Correcto. Significa que si yo me ubico en la fila 272, el número que va a estar al final va a ser 73.984.
Y como yo quiero saber en qué fila está el 74.126, como terminé aquí, en este orden que venía, entonces tengo que meterme a la siguiente fila y buscar que él va a estar ahí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, así lo Pero entiendo. todavía no es correcto. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo sé que está en la que sigue y no puede estar en otra? ¿Cómo sé que no está en la 274? Porque los números que terminan fila son cuadrados perfectos. Porque el 274 al cuadrado me da 75.076, ¿verdad? Se pasa. Sí, Vaya, Walter, ¿verdad? sí, sí, Walter. Vaya, Walter. Nosotros teníamos un dicho con un compañero y decíamos, si vos resolviste un problema, podés resolver todos los problemas familiares de él. ¿Esté familiar o no lo ven familiar? Se ve familiar, mire. Dice, si se sigue construyendo el siguiente triángulo de números, ¿cuál será el último número en el renglón 100? ¿Cuál es la primera idea que se me viene? La que acabo de estar Que solo son discutiendo. impares. Ajá. ¿Y ahora? Este sería el número de fila multiplicado por 2 menos 1. Veamos si es cierto. El Sería 1 2. el 1 es la fila 1. Sería 1 por 2 menos 1. Sí, ¿verdad? Sí. El otro, fila 2. Según lo que me acaba de decir, sería 2 por 2 menos 1. Sí, no. No, ¿verdad? Vaya. Nos quedan 10 minutos. Resolvámoslo así facilito. Hay más por aquí. O lo dejamos para la tarde-noche. Aprovechemos en estos 10 minutos que nos quedan. La hora de... No le he preguntado a la licenciada si podemos mover esta fecha. ¿Les parece bien que las de repaso sean jueves a las 8 de la noche o a las 8:30? Ella nos dijo que es jueves. ¿A qué hora les parece bien? ¿O puede ser otro día? Otro día, Lick, porque ya tenemos una programada para el jueves. ¿Qué día entonces les parece? Miércoles, no sé, mis compañeros pueden miércoles. Todos llevan la misma carga académica. ¿Pueden miércoles entonces? ¿No tienen programada tutoría para ese día? La dejamos para miércoles. Por mí está bien, Lee. Miércoles, vaya. ¿A qué horas? A las 7 si pueden los demás. A las 7. Pueden a las 7. Sí, hasta las 7 o a las 6.
Si quieren a las 7, 7:30, 8 ahí para darle oportunidad que lleguen de trabajar algunos. No sé si trabajan. Sí, a las 7 está bien entonces. Miércoles a las 7, va. Excelente. Entonces, ¿y ahora a qué horas? ¿A las 8 les parece bien para terminar hoy con la que teníamos? Porque esta que estamos desarrollando sería la que teníamos el jueves. Y en la noche desarrollaríamos la que teníamos para ahora de 1 a 3 para cumplir con las 2 tutorías que nos correspondían esta semana. ¿A qué horas nos reunimos ahora? Le daríamos solución a este problemita, a este otro, a este, a este. Yo no podría conectarme hoy, licenciado. No puede. Bueno, los que puedan entonces, ¿les parece bien a las 8? De todas maneras va a quedar grabada, ¿verdad? A las 8 entonces sería hoy. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, por mí. Sí, está bien. Todo bien. Sí, está bien.